lo filosófico, a ver si podemos. Ajá. Es difícil. Sí, dale. Porque unificar, sí, políticamente, como sea, económicamente, de miles de maneras, pero la unificación necesaria del pensamiento, porque estamos diciendo que nos enfrentamos a un pensamiento dicotómico y fragmentador. Y lo que decimos es, hay una manera de pensar unificadora de las cosas. ¿Cómo nos Sí. adentramos en esto, Rafael? Yo tengo acá algún libro que estaba leyendo de Julián Marías, que tiene algo, pero por ahí vos ya lo tenés más fresco esto. ¿Cómo acá adentro, cómo lo unificamos? ¿Cómo podemos filosofar bien de esto? ¿Por Sí, dónde va? es que ahí tenemos el problema, porque lamentablemente no tenemos esta filosofía. Bueno, sí la tenemos. Lo que pasa es que la han desactualizado, porque la filosofía, durante el Imperio Hispano teníamos una filosofía propia, teníamos la Escuela de Salamanca, teníamos la segunda escolástica, y la escolástica era lo que nos unía, era el elemento aglutinador, obviamente basado en la religión y en el compartir el mismo corpus de valores que nos da la religión católica. El problema ha sido que la modernidad ha buscado romper esa columna vertebral, así como ha roto nuestra columna vertebral política, ha orientado sus esfuerzos en contradecir, en refutar la escolástica. Desde la Revolución Francesa, pasando por el materialismo histórico, por el marxismo, los filósofos de la duda, o sea, Nietzsche, Freud y Marx, hasta el posmodernismo actual, el relativismo, la deconstrucción, y bueno, que es escuela francesa. O sea, si nosotros hablamos del siglo XIX, sería escuela alemana, ¿no? Nietzsche, Hegel, era escuela alemana. Incluso el mismo Heidegger, existencialismo. Y ahí, otra cosa que no nos han contado, la escuela alemana buscó refutar a la escuela de Salamanca. Hegel decía, Suárez es el hombre a rebatir. ¿Cómo era? Das Man, algo así. Sí, Algo así. así es. Y tuvo tanto éxito que el día de hoy en España estudia más a Hegel que a Suárez. O sea, triunfó hasta en la misma España. Imagínate del resto del mundo. El día de hoy leemos filosofía alemana, pensadores alemanes y luego pensadores franceses, ¿no? Saussure, Derrida, Foucault, toda la escuela del posmodernismo, del relativismo moral. Y eso ha llevado a que nosotros hayamos perdido ese elemento cohesionador autóctono, que si lo queremos recuperar, claro, muchos, ¿qué es lo que hacen? Toman la escolástica, toman Salamanca, toman 1500, pero claro, fuera de nuestro círculo, eso se ve como que quisiéramos enseñar cosmología solamente con Aristóteles y con Ptolomeo, ¿no? Queremos enseñar la física pre-Newton, ¿no? Entonces nos dicen, no, pues vamos, ustedes son medievales, que no lo dicen, porque claro, estamos tomando un pensamiento de hace 500 años. Y hasta ahora no nos hemos preocupado en actualizar ese pensamiento, decir, ok, ¿cómo esa filosofía de la escolástica ahora le va a dar la vuelta y va a refutar a Nietzsche, a Freud, a Marx, a Heidegger, a Kierkegaard, a Derrida, a Foucault, hasta los del día de hoy? Y lo peor es que yo creo que sí tiene herramientas para refutarla. Pero no creo que eso sea un trabajo de una sola persona, porque ahí necesitas filósofos
historiadores y también científicos, matemáticos, físicos, biólogos, que nos puedan responder a las preguntas que se hacen el día de hoy: quién somos, dónde está la conciencia, si el ser es producto de la experiencia, como dijo Sartre, o si, o si existe una esencia innata al ser humano. O sea, tiene que abordar esos temas para que realmente responda a las preguntas que la gente se está haciendo. Y eso necesita más de una cabeza. Ujú. Y lo que yo veo es que el problema que tenemos es que somos todos muy aficionados al Quijote de la Mancha. Y cada uno es un Quijote, ¿no? Entonces tienes pues a Marcelo Gullo librando pues su batalla contra los molinos, y luego tienes a Patricio Lons, ¿no? Y así tienes pues a alguien por aquí, tienes a alguien por allá, pero en algún momento ya tenemos que juntarnos y ponernos a decir, ¿cómo todo esto lo vamos a poner en una escuela filosófica? Yo creo que necesita de un esfuerzo multidisciplinario que estamos un poco lejos, porque no hay una iniciativa, y aquí va de repente el llamado a los que nos están escuchando, para juntarnos, para hacer lo que tan bien les resultó a los progres, un think tank, y que pueda salir una filosofía que ya sustente nuestra historia, nuestra política, nuestros argumentos, ¿no? Mira, vamos entonces a hacer el think tank acá. Vamos a traer a Julián Marías. Estoy leyendo este libro que es una joyita. Se llama Claro, El uy, Anselmo y el Incenso. Yo no lo conocía, o sea, yo me traje varios libros de sí. Julián Marías, saqué este y digo, ¿esto es una El joya total, argumento ontológico de San Anselmo total. te lo Y después responde todo lo que continúa está. Julián Marías, está un Sí. tal Suribí que se llama, no lo conocía tampoco. Ujú. Y voy a leer algunas cositas que vienen al caso, que pueden abonar un poco nuestra charla, ¿sí? Ajá. A ver, dice, ¿qué ha ocurrido con Dios en la metafísica moderna? Esa es la pregunta, porque Dios Ujú. es removido, ya no está, entonces tenemos ahora la ciencia, que es algo apartado, la tecnología, es algo aparte. Yo creo que esa fue la mayor cirugía que ocurrió, ¿no? Sacamos a Dios, Ujú. sacamos, digamos, lo más importante de todo, entonces quedamos presos de nosotros mismos, ¿no? Y dice, es suficientemente conocido el proceso mediante el cual Dios se va apartando de la razón en la última etapa de la escolástica medieval para acentuarse su carácter voluntario y omnipotente. Y acá cita a Occam en alguna parte. Ujú. Les invito a los que están acá que googleen o se enteren del nominalismo. Básicamente, ¿cómo lo resumirías? Esto que quita la esencia. No podemos hablar ya de esencia. ¿Cómo lo dirías, Rafael? Existencialismo. Lo diría tal como lo dice Sartre. La experiencia precede a la esencia. O sea, si tú quitas la esencia, si tú nos quitas la definición que nos daba la escolástica, somos cuerpo, alma y espíritu, le quitas el espíritu y le preguntas quién somos, tienes dos respuestas. O la respuesta del materialismo, la de Marx, bueno, ¿qué somos? Somos materia, somos conjuntos de átomos unidos por enlaces electrónicos. O la otra que la complementa también es el existencialismo. Bueno, si no existe una esencia innata, entonces nosotros nos construimos. Somos lo que hacemos. La experiencia precede a la esencia. O sea, primero tengo una experiencia, primero hago y luego soy. Y de ahí, pues viene todos estos movimientos que vemos el día de hoy de deconstrucción, de que, bueno, entonces por lo tanto yo no soy hombre, yo soy mujer, o por lo tanto, si yo tengo a una persona en mi vientre, pues no es una persona, no es un niño,
sino es un conjunto de células porque no tiene experiencia, no ha realizado nada, no tiene esencia de ser. Entonces es un conjunto de células más. Sí. Y por... Y como dice, digamos, tal como lo entendí yo, el nominalismo de Occam, crea una atomización, porque ya no se puede hablar de esencia y que no se confundan los que nos están oyendo, no estamos hablando de lo, diríamos, lo ontológico, nuestro ser, sino ya no se puede generalizar y decir un perro, otro perro, bueno, se puede hablar de los canes, la perridad, ¿no? No se puede generalizar porque todo es como su cosa en sí y es una atomización, tal como lo entendí. Entonces, esto lo podemos conectar con el marxismo y la fragmentación. Y podemos decir también con la Biblia que el diablo es aquello que divide, diabolo, ¿no? El bólido que va dividiendo, fragmentando, 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 y ese es el fermento del pensamiento actual que nos ha traído a donde nosotros estamos. Lo que estamos tratando de hacer es volver al otro pensamiento unificador, no inventar nada nuevo, porque ya tenemos a estos otros grandes pensadores, como dijimos Francisco Suárez, por ejemplo, y otros que ya estaban en eso. Lo que pasa es que hubo un rompimiento. Claro, lo que pasa es que justamente al negar el ser, nos niega a nosotros mismos, pero también niega nuestra capacidad de unir, porque el ser une, justamente lo que has dicho, ¿no? Al negar el ser viene una atomización, divide. ¿Por qué el ser une? El ser como concepto filosófico o incluso como concepto semántico, vamos a ponerlo. Si yo te digo, ¿qué es esto? Un escudo. En tu mente aparecen todos los escudos que has visto en tu vida como una categoría unificadora. Escudo. Igual, ¿no? Esto es un árbol. Tú me vas a entender y de repente no vamos a pensar en el mismo árbol como ente, sino que vas a pensar en toda la categoría de todos los árboles del mundo. Por lo tanto, el ser unifica. Y ahí está la cuestión. ¿Y cómo unifica el ser? A través de esas imágenes mentales, que nos permite entendernos a través del lenguaje, ¿no? Si yo te digo el auto, el árbol, el perro, nos entendemos porque tenemos esa imagen mental de la palabra que hace una categoría del ser. Esto es perro, esto es árbol y esto es escudo. Los griegos conocían esa imagen mental y le dieron el nombre de logos, el famoso logos de Heráclito, que lo hemos mal traducido como palabra, ¿no? Porque para nosotros la palabra es el fonema, es lo que debería ser el fonema. Si digo, ¿qué es una palabra? Tú me dices decir perro. No, perro es el fonema. Pero la palabra como logos es la imagen mental que se genera en tu cabeza cuando yo digo la palabra perro. Eso es, para los griegos, eso es la palabra. La imagen mental en la cabeza. Entonces, tiene que ver con la conciencia. Porque es algo que no comparten los animales. Los animales no tienen logos. Los animales no tienen categorías de ser. El perro que orina en un árbol considera que ese es un árbol único en todo el planeta y distinto a todos los demás árboles. Porque los animales ven como entes, ¿no? Este es mi árbol donde yo meo. El árbol que está allá es otro árbol y no los agrupan, no generan categorías de ser y por eso no tienen palabras. Porque el logos también es la base del lenguaje. Y por lo tanto el logos, por eso se considera como sinónimo de orden. El orden viene de cuando yo digo, esto es perro,
y esto es árbol. Y como sinónimo de orden, al mismo tiempo, nos da la razón, porque el lenguaje está ligado a la razón. Entonces, el logos es orden y es razón. ¿Sabes qué es lo que escribe Derrida? Que la batalla del posmodernismo es en contra del logos. Ya, es eso. Estoy de acuerdo, eso es lo que quieren hacer. Está buenísimo esto. O sea, vamos al núcleo, porque el Es que ese Evangelio de Juan, cuando dice... Inarge erin logos. Exacto, cuando dice el En el verbo se encarnó. En el principio era el verbo. Inarge en el principio. Inarge erin logos. Juan 1:1. En el principio era el logos. Y el logos es Cristo dentro de los evangelios. Dentro del evangelio de Juan específicamente. Y también dentro del Apocalipsis, que también le llama a Jesucristo como el logos. Para los que leemos la Biblia está clarísimo, Cristo es la palabra, Cristo es el logos, pero no es un concepto cristiano. O sea, no es como muchos dicen, no, pues ya me están prometiendo religión, pero yo no creo en tu religión, porque el logos es filosófico, y de hecho fue un préstamo que Juan hizo de los griegos. El logos es un concepto de Heráclito, el logos es un concepto filosófico, y ese es lo más increíble. No tienes que ser creyente para asumir el logos, para entender el logos. Un ateo puede hacer una filosofía logocéntrica sin ser creyente. Pero, claro, obviamente esto de alguna manera lo lleva a empalmar con el cristianismo, pero no están peleados, no son contradictorios. No. Entonces, ¿y tú sabes cómo define Heráclito al logos? Eso es lo más maravilloso de todo. El uno, único, unidor. Así, uno, único, unidor. Es lo que hemos estado hablando desde el inicio. ¿Qué nos une? Nos une el logos. El logos nos ordena. El logos nos hace razonar. El logos es nuestra conciencia. Es lo que hace que nos entendamos. Y por eso aquí viene perfecto el ejemplo de la Torre de Babel. ¿Quieres confundir a la gente? ¿Qué es lo que haces? Les cambias el idioma. Hablan... Ojo que mi canal se llama la Biblioteca de Babel, sí. La confusión. Sí, sí. Es la confusión. Pero claro, es que no se entienden. Tienen distintos logos, tienen distintas palabras. Ya no es perro, ahora es dog, ¿no? Entonces, no nos entendemos a no ser que yo aprenda tu logos y lo traduzca. Y por lo tanto, el ir contra el logos nos divide, nos fragmenta y nos enfrenta. Y eso es lo que ha hecho la modernidad. Ha atacado el logos y como consecuencia nos ha fragmentado y nos ha enfrentado. Y eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Un ataque al logos, porque ahora el hombre ya no es hombre. Entonces, la mujer no es mujer. El hombre puede ser mujer. Eso es totalmente una destrucción de logos. Exacto, o sea, la fragmentación no termina más, porque ya no es opresor, oprimido, ya va más, y hombre, mujer, blanco, negro, y seguís, y es así. La lucha de clases, ya la clase se vuelve individual. Entonces, es el individuo en contra del esposo, en contra de los padres, en contra de la autoridad, del gobierno, del empresario, del jefe, y ya se personaliza la lucha de clases y es todos peleándonos entre todos, regresando a un tribalismo que era lo característico antes de la civilización. Y me parece lo más lógico del mundo. Cuando destruyes la civilización y cuando destruyes los valores que nos unen, nos queda tribalizarnos y pelearnos entre todos. Wow, qué impresionante esta charla, me encanta.
Che, voy a cambiar el nombre, me voy a llamar Capitán Logos. La audioteca de logos. El Capitán Logos. Vos sabés que yo había entendido lo del el logos. Yo estudio más bien latín, en el griego no me he metido, pero cuando hay palabras así tan claves, sí voy y veo qué quiere decir. Y vi que quería decir todo lo que vos dijiste, y yo agregaría, o sea, porque tenía varios significados, todos hacia el mismo lugar, porque es algo tan grande en sí, que era el discurrir, el discernir. O sea, es la conciencia, el orden, lo que decís, pero es un discurrir, es un fluir de eso. No es Dinámico. algo estático, Sí. nominativo. Si es, entonces, es increíble, ¿no? El uno, único, unidor. Es Unidor. importante contra la fragmentación, contra el pensamiento dicotómico, el logos, lo unidor, lo que une las cosas, que esa es la esencia del razonar. Cuando podés unir, es el discernir, podés ver las diferentes hebras, pero que van hacia un mismo tejido. Eso, bueno, Bueno, religión, relincere, volver a juntar, y, ¿no? y esa es la razón por la que logos también es el sufijo de todos los estudios, ¿no? Zoología, biología, ¿no? El estudio de los animales, el estudio de las plantas, porque es el logos es lo que tú estás diciendo, es, a ver, cómo voy a categorizar, cómo voy a entender, cómo voy a ver esa fibra dentro de todo el orden natural. Eso es el logos. Y entre las logías estaba la teología, que fue completamente removida de las ciencias, y allí en algún momento de la modernidad bifurcan, ¿no? Porque fue un trabajo muy, Ya, muy mira, podemos gradual. hablar de eso porque eso es algo también a lo que un poco he tratado de comprender. Algo que yo siempre me cuestioné es por qué las universidades medievales tenían mejores cursos que las universidades modernas. Porque tú te ibas a estudiar una universidad medieval y te enseñaban teología, filosofía, retórica, matemática, ¿no? El trivium, el quadrivium, pero ya cosas que no se enseñan el día de hoy, ¿no? Retórica no se enseña, filosofía, un curso, teología, ni soñarlo, pero en la Edad Media sí, ¿no? Entonces dije, ¿en qué momento retrocedimos? Y esto encontré un punto de quiebre en la revolución industrial, porque para la revolución industrial tú necesitas formar obreros. Y es por eso que los colegios te forman, te educan para ser obrero. No sé si te has dado cuenta, pero tienes una hora de entrada y una hora de salida. Tienes que utilizar un uniforme y el mayor valor es obedecer a la autoridad. No hay pensamiento creativo, simplemente repetir lo que te enseña el profesor y ejercicios y un aprendizaje totalmente mecánico. Pero claro, te están formando para que tú puedas ser el obrero en una fábrica. Y esto es perfectamente lógico dentro de la realidad de la revolución industrial. Necesito formar obreros, entonces vamos, ya ponme un colegio donde le pongo un uniforme, le pongo una hora de entrada, una hora de salida, le enseño disciplina, le enseño a obedecer y que haga un trabajo mecánico. Y de ahí a la planta. Perfecto. Claro, se pasa de la educación a la escolaridad, ¿no? A la escolaridad, así es. Y vos fíjate, Ahora, adelante, adelante. la universidad, ¿para qué te forma la universidad? Obviamente la universidad no forma para ser obreros, pero la universidad forma para ser ejecutivos. Un profesional tiene un trabajo de línea media. Y es por eso que las universidades, las carreras universitarias son totalmente técnicas. En las carreras universitarias te preparan para hacer un trabajo técnico ejecutivo, en donde o vas a ser un analista o vas a ser el jefe de los analistas, pero hasta ahí no más. No te forma para algo más. Y eso, si tú quieres ascender en una empresa, tú estudias tu carrera, entras a la empresa, eres excelente en tu trabajo, vas a quedar en línea media, por más bueno que seas. Porque para llegar a ser gerente y tomar decisiones,
te piden maestría, porque las maestrías son las que forman a los gerentes. Y es por eso que recién los cursos de toma de decisiones, todo lo que es simulación y herramientas de toma de decisiones, y incluso psicología para la toma de decisiones, los ves en la maestría. La maestría está orientada a formar gerentes de empresas. Esa es la función de la maestría. Y uno acá se pone a pensar y decir, oye, pero las universidades medievales te enseñaban a filosofar, a pensar, a razonar. ¿En dónde queda eso? Eso queda en el doctorado. Y Claro. tú ves que los cursos de doctorado, y ahí tienen cursos de filosofía, de epistemología, de política, de ciencia. O sea, ahí es, si tú quieres aprender a pensar y a investigar, eso recién ahora es el doctorado. Cuando estás ya cansado de todo y ya te lavaron la cabeza, ya no sé si te entra. Sí, totalmente. Vos sabés que yo me di cuenta de esto de la educación que cambia para 1800 en adelante, post-revolución industrial. Te agrego a lo que vos decís, que una vez que se crea, porque con la revolución industrial para ese tiempo empieza la construcción de estados-naciones que tienen una bandera, un himno, una historia nueva que hay que inventarla, ¿no? Nuevos Ajá. héroes, hay que cantarle a Sí, estos nuevos héroes, es sí. necesario. Entonces Ajá. se acota la educación. Yo cuando Sí. empecé, es decir, te tienen que educar en los últimos 200 años. Acá en Estados Unidos, en Argentina, lo mismo. Empezamos de la Revolución de Mayo en Argentina y acá empiezan desde la Declaración de la Independencia, lo anterior no importa. Pero cuando yo empecé a estudiar latín, y también me gusta la historia, me di cuenta que la educación antes implicaba el latín, porque el latín te obliga, te tira un Sí, puente en la sí, historia y te vas hasta los griegos vas. sí. Ya te gusta meterte también en los griegos. Entonces, vos tenés una comprensión de la civilización, no de tu pequeño terruño Burbuja. acá, fragmentado también. Sí. Y es que, a ver, otra vez, esto viene, por supuesto, de la Ilustración. Revolución Francesa es la que establece los límites, bueno, es la que marca el inicio de nuestra era, ¿no? Nuestra era nace con la Revolución Francesa y marca esta línea de pensamiento en donde es ahí donde surgen las banderas, el himno de la Marsellesa, todo lo que mencionas de nuestro Estado-nación viene de la Revolución Francesa, que si estudiamos la Revolución Francesa vamos a ver que no tuvo un origen nada santo. El día de hoy también se exalta la Revolución Francesa como la rebelión contra el absolutismo para enaltecer los valores de libertad, fraternidad, igualdad. La Revolución Francesa fue una masacre, el genocidio de la Vendée, el terror jacobino, un delirio de odio que un poco también nos hace entender en esta cosas que hemos heredado en esta época. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que el nacimiento del Estado moderno viene también anteriormente como producto de una guerra contra España, contra el Imperio Hispano, que fue la guerra de los 30 años para el caso de Holanda y la guerra de los 80 años para el caso de Alemania, que fueron guerras contra España. Y para finalizar la guerra se firma la paz de Westfalia. Y el día de hoy se reconoce la paz de Westfalia como la partida de nacimiento del Estado moderno, porque ahí se separa Estado e Iglesia. Lo que hoy llamamos como el Estado laico, nace en la paz de Westfalia, obviamente producto de las guerras luteranas. En Holanda, bueno, más en Alemania, en Holanda era más por su independencia, pero también había mucho de luteranismo y protestantismo. Pero hay algo curioso, que esa separación le hicieron cardenales. Eso es lo que nos rompe la cabeza, porque la paz de Westfalia no gana España, no gana Holanda, no gana Alemania. Los países que entraron en guerra
no ganaron en la paz de Westfalia. El mayor ganador fue la nueva potencia que surgiría después de la paz de Westfalia, que fue el garante, el intermediario, Francia. Y quien pone los lineamientos del Estado, de la concepción del Estado moderno en la paz de Westfalia, fue el cardenal Mazarino, basándose en las ideas que previamente había hecho Richelieu. En otras palabras, los villanos de los tres mosqueteros. Y esto parece una novela, ¿no? O sea, la novela, ¿no? Los tres mosqueteros, pasó a la realidad. El villano de los tres mosqueteros, los cardenales Richelieu y Mazarino, fueron los que establecieron las bases del Estado moderno, fundamentadas en la soberanía nacional, lo que tú mencionas, mi tribu territorial. Eso no existía antes. O sea, porque antes era la figura del rey, sus alianzas que hacía con señores feudales, con estados vasallos, y fundamentándose en su persona, no en fronteras, no en una constitución, no en una bandera, no en un himno. Pero en la paz de Westfalia se introduce el término de soberanía, la soberanía nacional, mis fronteras, mi territorio. Antes no, mira, Isabel la Católica llegaba a América y decía, y no decía, estos son mis territorios, decía, estos son mis vasallos. Se enfocaba en las personas, no en los territorios. Era otra cosmovisión. Es por eso que cuando a Felipe II le dicen, Majestad, deje las Filipinas. O sea, en las Filipinas no hay oro, no hay minerales, no hay riquezas. Tenemos que irnos hasta el fin del mundo a pelearnos con tribus de la Polinesia y contra Japón y contra los Ronin y los samuráis japoneses. Y llueve todo el tiempo. Llueve todo el tiempo. El gasto es carísimo y no ganamos nada. Deja las Filipinas. Y Felipe II, ¿sabes qué le respondió? Está bien. ¿Y qué hacemos con esas almas? O sea, pensamiento en las personas. Ojo, eso es un pensamiento muy hispano, ¿eh? En una ocasión conversaba con Patricio Lons, que me decía, ¿no? Que había había un terremoto, ¿no? Diario hispano. Mueren 100 personas. Mismo terremoto en un diario anglosajón. Pérdidas de $1 millón. Esa es otra cosmovisión. Esa es otra concepción. Y la concepción hispana es muy de pensar en las personas. Y el Estado, nación, la soberanía nacional es muy de pensar en territorios, en fronteras. Y eso, bueno, por si acaso, a Richelieu y a Mazarino, la Iglesia Católica los tildó de traidores, de los peores, porque siendo cardenales, apoyaron a los luteranos en contra de España. Traición por la retaguardia. Pusieron su soberanía por encima de la fe y el credo. Algo que en España era impensable, pero que para los franceses les pareció muy lógico, muy maquiavélico, ¿no? Ok, tengo a católicos peleándose con luteranos. Ah, pero los católicos son los españoles y a mí me conviene que España caiga. Voy a apoyar a los luteranos. Y eso fue lo que hizo Francia, y eso fue lo que hicieron estos cardenales que los consideraron en su época traidores, pero sus ideas son las que nos definen nuestros estados el día de hoy. Y ahí está el problema. Sí. ¿Cómo se llega a esto, no? O sea, la historia, yo estaba viendo el libro acá de Julián Marías, él habla del Renacimiento, y dice, la filosofía del Renacimiento se propone, en primer término, desechar la escolástica y renovar la filosofía de los antiguos. Es una operación muy gradual. Así es. Entonces, luego se quita a Dios, queda el hombre, queda la razón, el hombre tiene que justificar todo por la razón, luego viene
Lutero, la razón no sirve, la fe, no podemos razonar, la fe viene en otros también, y estamos en este baile en el que estamos, ¿no? Que sigue desmembrándose. Sí, volviendo al Logos, la conexión que tiene con el cristianismo es muy clara. Yo te puedo decir que tampoco cuando no era creyente, leí la ética a Nicómaco de Aristóteles. No era creyente yo, pero iba pasando... perdón. ¿Cómo? Platón, ¿no? Ética de Nicómaco creo es Platón. A ver, vamos a buscarlo, a ver. No, es Aristóteles. Ok. Es perdón. Aristóteles, seguro es Aristóteles. Ahora que Nicómano, no me acuerdo. Sí, tienes razón, tienes razón. No, Aristóteles es. Sí. Entonces, iba pasando las páginas y empieza, digamos, su razonamiento. El hombre busca la felicidad, cuanto más felicidad. Y yo esperaba en la próxima página que hablara de Dios. Y dije, la dejó picando para el cristianismo, porque está, o sea, es un término futbolero, ¿no? Que queda la pelota picando en la línea, viene uno y la empuja. Lo conozco, sí. Esto es, la llevó hasta el cristianismo, toda la filosofía. Y claro, después viene Santo Tomás y bueno, todo lo demás. Pero sí, hay un claro nexo entre, bueno, la filosofía griega. No estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Sí, no, o sea, es lo que hicieron San Agustín en su época y luego Santo Tomás, ¿no? Que no fue tan fácil, fíjate que, porque toda la filosofía medieval estaba centrada en Platón, ¿no? Era, digamos, lo que se conocía, lo que se estudiaba en la época. Y claro, tenemos año 400 alrededor, que San Agustín cristianiza a Platón y hace toda esta línea filosófica de cómo lo que mencionas, ¿no? Platón, la filosofía griega, te lleva al cristianismo. Pero eso sucede hasta que en la Edad Media se comienza a traducir a Aristóteles, que claro, inicialmente Aristóteles llega primero por el mundo musulmán, porque es traducido por Avicena, ¿no? Entonces, a través de los escritos de Avicena, se comienza a conocer más a Aristóteles, y Aristóteles había refutado a Platón. Entonces, toda la estructura teológica fundamental en Platón comienza a tambalear y los teólogos comienzan a romperse la cabeza y decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cómo explicamos esto? Y claro, la filosofía de Aristóteles es recontra sólida, no hay forma de rebatirla. ¿Cómo esto pues nos está haciendo tambalear nuestra filosofía, nuestra teología cristiana? Muy parecido, yo creo yo, a la situación que vivimos el día de hoy, en donde nuestra teología ha sido remecida por una nueva filosofía, ¿no? Que la contradice, que la rebate, y estamos dando vueltas y diciendo, uy, ¿y cómo respondemos a esto? De repente sucede que necesitamos a un nuevo Santo Tomás, porque Tomás de Aquino es el que dijo, tranquilo viejo, pero si Aristóteles te lleva al cristianismo, así pum, y le respondió todas las preguntas. Así es como Aristóteles se enfoca desde el punto de vista cristiano y solucionado el problema. Entonces, eso, y lo hizo tan bien que vamos, nos ha durado hasta hoy y nadie ha vuelto a poner un punto más. Nadie ha vuelto a decir, a pesar que estamos ante el mismo problema, ahora ha surgido una nueva filosofía, pero que va en contra de todos, en contra de Platón, en contra de Aristóteles, en contra de San Agustín y de Tomás de Aquino. Pero hay que hacer ese trabajo. Lo que hizo Santo Tomás con Aristóteles, hacerlo ahora.